tal? Bienvenidos a este complemento del podcast Charlas Fiscales y de Negocios en el otro aspecto, otro podcast que termina complementando lo que es palo fiscal. Pa, acento, lo fiscal. Es decir, vamos a platicar todo lo que tiene que ver con las cuestiones jurisdiccionales, los criterios en relación a la materia fiscal. En este espacio también me voy a permitir estar compartiendo cuestiones que, si bien en estricto sentido no son fiscales, son de relevancia, de una trascendencia, el que la estemos compartiendo, el que la estemos comunicando, porque en determinadas situaciones de la vida me parece que pudieran ser útiles. Entonces, el día de hoy vamos a dar lectura. Ojo, es dar lectura. Habrá episodios donde estemos platicando el tema, los análisis de estos criterios, como en Charlas Fiscales y de Negocios lo hemos hecho, pero el día de hoy va a ser la lectura, que sea una herramienta, un instrumento, este podcast, los episodios de este podcast, para enterarnos de los criterios más trascendentales o los criterios más novedosos también, tanto del Poder Judicial de la Federación como del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El día de hoy comenzamos, Juan José Galván González, quien les habla y les saluda. Comenzamos con 3 tesis que salieron recientemente. De hecho, el material de este episodio está o nace en el Semanario Judicial de la Federación, publicado el viernes 27 de octubre del 2023. Es muy reciente los precedentes estos de los que vamos a platicar. Y empezamos con el registro digital 202-7524. Es de la primera sala de la 11ª época, materias civil administrativa, y su rubro de esta tesis de jurisprudencia es derechos de autor, concepto de obra para efectos de su tutela jurisdiccional. Hechos. Una persona física compositora demandó en la vía ordinaria civil de una empresa dedicada a la manufactura de autos y a una de sus filiales diversas prestaciones, entre otras la vulneración al derecho a su propia imagen y a su derecho moral de persona autora por la utilización de un doble en una campaña publicitaria en la que también se alteró una de sus obras musicales. En primera instancia se absolvió a las demandadas. En el recurso de apelación y en cumplimiento a una resolución dictada en un juicio de amparo directo previo, el Tribunal Unitario de Circuito del Conocimiento revocó la sentencia de primer grado, declarando improcedente el reclamo al derecho a la propia imagen. Sin embargo, condenó a las demandadas al pago de una indemnización por el derecho moral de autor. En contra de esta resolución, las partes promovieron sendos juicios de amparo directo, los cuales fueron atraídos por este alto tribunal. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la obra es un objeto inmaterial o intangible, susceptible de fijarse en un soporte material, como puede ser, de manera ejemplificativa más no limitativa, un libro, un disco, una fotografía o cualquier otro, que permita que la misma sea reproducida y comunicada, la cual resulta de gran importancia, ya que a partir de la configuración de la obra se adquiere la calidad de autor y se posibilita la reclamación de los derechos correspondientes. Justificación. La protección de los derechos de autor no está subordinada al cumplimiento de requisitos formales, pues la creación de la obra es el título originario de ese derecho, sin que sea necesario, incluso, registrarla para obtener la protección de los derechos de autor, ya que dicha tutela surge en el momento mismo en que la obra haya sido fijada en un soporte material. Es por ello que, dentro del espectro de protección del derecho de autor, se encuentra toda clase de obras intelectuales, ya sean originales, primigenias o derivadas, adaptaciones, traducciones, arreglos musicales. Aunque para estar protegidas estas últimas, cualquiera que sea su modo y forma de expresión, deben presentar las características de originalidad o individualidad. La siguiente tesis que vamos a dar lectura el día de hoy
es de registro digital 20-27-526 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la materia civil administrativa, publicada también el viernes 27 de octubre del 2023. De rubro: derechos de autor, características y prerrogativas en su vertiente patrimonial. Los hechos son los mismos manifestados en la tesis anterior, por lo tanto voy a proceder a la lectura del criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el derecho de autor, en su vertiente patrimonial de autor, está indisolublemente vinculado con la explotación económica de la obra. Se trata de facultades de las que goza el autor o el titular derivado para permitir o prohibir la utilización de sus obras por parte de terceros, así como para cobrar ciertas cantidades de dinero cuando se realicen determinados usos de sus creaciones. Justificación. El derecho de autor, en su vertiente patrimonial, goza de ciertas características como son: inciso A, la temporalidad consistente en el lapso durante el cual el autor ejerce en exclusiva las facultades de uso y explotación sobre la obra de que se trate. Inciso B, la irrenunciabilidad, pues corresponde al autor decidir de manera libre y voluntaria lo que mejor le convenga sobre el ejercicio de los mismos, o bien sobre su transferencia o transmisión a favor de terceros. Y, inciso C, la transmisibilidad por cualquier medio legal, destacándose la figura de los contratos, la presunción legal de cesión y la transmisión mortis causa. Estos derechos de explotación se manifiestan en una serie de prerrogativas fundamentales para los autores, entre las que se encuentran: número 1, el derecho de reproducción, consistente en la multiplicación de ejemplares de una obra, que puede llevarse a cabo de varias maneras y en toda clase de soportes materiales que permitan la comunicación de la obra, así como la posibilidad de obtener copias o ejemplares de esta. Número 2. El derecho de comunicación pública, mediante el cual una obra se pone al alcance del público en general por cualquier medio o forma que la difunda. Número 3. El derecho de representación, que se materializa a través de las obras aptas para ser representadas públicamente, por ejemplo, las dramáticas, musicales o las representaciones coreográficas. Número 4. El derecho de ejecución pública, el cual se actualiza interpretando en vivo o mediante grabaciones sonoras obras de naturaleza musical. Número 5. El derecho de exhibición pública, cuyo objeto consiste en hacer accesibles las obras a través de su proyección. Número 6. El derecho de radiodifusión, consistente en hacer posible la accesibilidad de las obras a través de señales portadoras por diversos medios. Televisión satelital. Número 7. El derecho de transformación, que consiste en la facultad que tiene el autor para autorizar a terceros la realización de toda clase de arreglos, transcripciones, adaptaciones, traducciones, colecciones, antologías y compilaciones a partir de la obra primigenia cuya autoría o derechos le corresponden en exclusiva. Número 8. El derecho de distribución, que consiste en el derecho exclusivo del autor o su causa habiente para autorizar la puesta a disposición del público del original de sus obras, mediante venta u otra transferencia de la propiedad. Número 9. El derecho de alquiler, que confiere al autor el derecho exclusivo de autorizar la cesión comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras. Y número 10. El derecho de préstamo, consistente en la puesta a disposición de originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado, sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de establecimientos accesibles al público. La siguiente tesis que vamos a analizar es la de registro digital 20-27-525 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las materias civil administrativa, publicada también en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 27 de octubre. También es una jurisprudencia, al igual que las dos anteriores. Su rubro: derechos de autor, características y prerrogativas en su vertiente moral. Los hechos son los mismos establecidos en la primera tesis de jurisprudencia leída. Me voy a pasar directamente al criterio jurídico.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el derecho de autor, en su vertiente moral, constituye una condición esencial para los autores, que les permite realizar ciertas acciones para conservar el vínculo personal con su obra. Se trata de una facultad con la que cuentan los titulares o creadores de las obras, mediante la cual pueden hacer oponibles sus derechos frente a cualquier individuo. Justificación. El derecho de autor, en su vertiente moral, goza de ciertas características entre las que se encuentra: inciso A, la perpetuidad, dado que, sin importar el tiempo que haya transcurrido, un autor seguirá siéndolo siempre de las obras de su autoría. Inciso B, la inalienabilidad, por lo que no puede ser sujeto de transmisión. Inciso C, la imprescriptibilidad, porque nadie puede convertirse en autor de una obra cuya autoría falsamente se atribuya por el simple transcurso del tiempo. Inciso D, la irrenunciabilidad, en el sentido de que aun cuando un autor en particular fuese obligado a renunciar a tal derecho o lo hiciese de manera voluntaria, estará en todo momento facultado para ser restituido en el goce absoluto de este derecho esencial cuando así lo reclame. Y, inciso E, la inembargabilidad, ya que corresponde a la esfera de los derechos personalísimos del autor, por lo que no se encuentra disponible en el comercio. Asimismo, este derecho moral otorga al autor diversas prerrogativas consistentes en: número 1, el derecho de divulgación, a través del cual el autor decide si quiere dar a conocer la obra de su autoría y en qué forma. 2, el derecho de paternidad, que se traduce en el reconocimiento de su calidad de autor, así como en la posibilidad de determinar si en la divulgación de la obra respectiva se emplea su nombre real, un seudónimo, o se divulga en forma anónima. 3. El derecho de integridad, a través del cual el autor puede oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación a su obra, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito, perjuicio o menoscabo a la reputación del autor. 4. El derecho de modificar su obra o facultar a otros para que lo hagan, y el derecho de retracto, a través del cual un autor puede pedir el retiro de la obra o de sus ejemplares del comercio. Finalmente, quiero dar lectura a una tesis de jurisprudencia muy interesante emitida por los tribunales colegiados de circuito, concretamente el Tribunal Colegiado en Materia Penal del 10º Circuito. Registro Digital 20-27-539. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito de la materia constitucional penal. Es una jurisprudencia publicada el viernes 27 de octubre de 2023, de rubro prisión preventiva oficiosa. El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la porción que la regula, es inconvencional, de conformidad con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro contra México. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, entre otros actos, la prisión preventiva oficiosa que se le impuso al ser imputada por un delito que amerita dicha medida. El juez de distrito negó la protección constitucional al considerar que fue correcta su imposición, por encontrarse previsto en el catálogo que enlista el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Inconforme, el imputado interpuso recurso de revisión, argumentando en sus agravios que el juez federal no realizó el control de convencionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la porción que regula la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es inconvencional, al no atender a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente a lo resuelto en el caso García Rodríguez y otro contra México, vinculante para el Estado mexicano. Justificación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia que resolvió el caso de García Rodríguez y otro contra México, se pronunció en los términos siguientes. Primero,
declaró la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la porción que regula la prisión preventiva oficiosa, en su texto reformado en los años de 2008 y 2019, incluyendo la reforma de 2011, al resultar contrario a los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 7, numerales 3 y 5, 8, numeral 2 y 24, y condenó a México a diversas medidas de reparación, garantía de no repetición, medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación, entre otras. Segundo, derivado de estas condenas, surgieron a cargo del Estado mexicano dos obligaciones. Primero, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y segundo, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, las magistraturas y órganos vinculados a la Administración de Justicia, en todos los niveles, están obligados a ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención. Y en esa tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana. En ese sentido, se concluye que el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso, esto es, sin que la autoridad judicial tenga la posibilidad de determinar la finalidad, la idoneidad, la necesidad o la proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso, transgrede los derechos a la libertad personal reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a no ser privado de la libertad arbitrariamente, artículo 7, numeral 3, al control judicial de la privación de la libertad, artículo 7, numeral 5, a la presunción de inocencia, artículo 8, numeral 2, y el principio de igualdad y no discriminación al introducir un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás, artículo 24. Así, la inconvencionalidad de la norma secundaria de que se trata se declara atendiendo al principio pro persona, conforme al párrafo 303 del fallo interamericano, tomando en consideración que no se trastoca la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su jerarquía en el Estado mexicano, y en atención al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que también fue ratificada por México. Aún más, porque la Corte Nacional ha declarado que este tipo de resoluciones internacionales no puede ser cuestionada al constituir cosa juzgada internacional, emitida por un tribunal de ese ámbito y respecto del cual el Estado mexicano tiene aceptada su competencia contenciosa. De ahí que lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos por parte de todos los órganos del Estado mexicano, al resultar vinculantes no solo en los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella. Espero sea de su agrado este ejercicio, este tipo de lecturas que vamos a estar desarrollando en este podcast, Palo Fiscal. Gracias por ayudarme a compartirlo, a difundirlo, y gracias por todo el apoyo que han brindado en general a charlas fiscales y de negocios. Que tengan un excelente día, tarde o noche. Les mando un abrazo fuerte. Saludos.